Bueno, buenas tardes, buenas noches. Para quienes nos siguen desde acá de Argentina, buenas noches, buenas tardes en Estados Unidos. Vamos al comienzo de este primer webinar conjunto entre la Federación Argentina de Cardiología a través del Comité de Imágenes Cardíacas, Tomografía y Resonancia y la Sociedad de Tomografía Cardíaca Computada. Yo soy Lucas Gutiérrez, soy el presidente actual del Comité de Imágenes Cardíacas de la Federación Argentina y voy a co-moderar esta actividad junto a mi colega desde Estados Unidos, el doctor Emilio Fentanes. Emilio está en Kansas City, Missouri, y pertenece al grupo de Midwest Heart Vascular Specialist, especialista en multiimágenes, en tomografía, ultrasonido y resonancia cardíaca. Y vamos a permitirnos tener el placer de escuchar a dos expertos, a Patricia Rodríguez Lozano, que nos acompaña desde Virginia. Ella es la directora de la Universidad de Virginia en cuanto a lo que es el programa de cuidados cardiovasculares en la mujer. Y vamos a estar también con el doctor Pablo Polano, un ex presidente del Comité de Imagen Cardíaca. Pablo es cardiólogo intervencionista, especialista en imágenes cardiovasculares no invasivas, coordinador de tomografía y resonancia del Hospital El Cruce de Florencio Valera y CIMED de La Plata. Y junto a ellos, un panel de expertos con la doctora Andrea Estesiano, que es especialista en cardioimágenes, la responsable de imágenes cardíacas de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear aquí en Mendoza, y al doctor Guillermo Niera Allende, expresidente del Comité de Imágenes de Cardíacas de Tomografía y Resonancia de la Federación y responsable de imágenes también cardíacas en el Sanatorio Allende en la ciudad de Córdoba. Así que hecha la introducción de todos los que estamos aquí presentes y bueno, muy contentos de poder participar de esta primera actividad para la Federación y para el Comité de la Federación Argentina de Cardiología en Imágenes. Esto es una actividad muy gratificante de poder contar con nada menos que el respaldo de la principal sociedad científica en la materia, en el área, y poder trabajar y articular con ellos todo lo que es la difusión académica y científica. Así que yo les voy a contar un momento, vamos a hacer las dos presentaciones con los expertos. Primero va a ser la doctora Lozano, después va a ser el doctor Polono, y luego vamos a abrir la discusión con mi colega, con Emilio, vamos a estar moderando y también podemos recibir preguntas desde la audiencia que esté participando, de la cual le van a ser la idea. Queremos que esto sea lo más rico posible, tenemos una hora de actividad. Así que bueno, hechas las presentaciones, Patricia, cuando vos quieras, puedes comenzar tu disertación. Bueno, muchas gracias, Lucas. Realmente un placer em, formar parte de este primer webinar con la Federación Argentina de Cardiología y también con SCT, y espero que sea la primera de muchos webinars. Como dices tú, yo soy la directora en la Universidad de Virginia del Programa de la Mujer, y estas son mis divulgaciones que corresponden principalmente a financiamiento para mi investigación. Y para empezar mi lectura, quería plantear una pregunta fundamental en prevención cardiovascular. ¿Cómo identificamos realmente a los pacientes que están en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular? Bueno, como sabemos, durante décadas hemos utilizado ecuaciones de riesgo cardiovascular para estimar la probabilidad de eventos en nuestros pacientes. Entre las más utilizadas están el Poor Cohort Equations y la más reciente, las ecuaciones de PREVENT, que incorporan estas múltiples variables clínicas para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y estas herramientas han sido muy útiles para guiar decisiones de prevención. Sin embargo, tienen una limitación importante que también puede ser que en ciertos grupos de pacientes, como adultos jóvenes o mujeres, donde el riesgo calculado por estos scores puede aparecer bajo, aunque de repente ya existe enfermedad aterosclerótica o esclerosis subclínica. Y aquí es donde la imagen cambia este paradigma. El calcio coronario nos permite pasar de estimar el riesgo a detectar directamente la presencia de aterosclerosis subclínica. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente estamos intentando detectar? La aterosclerosis. Y como sabemos, aterosclerosis es un proceso progresivo que se desarrolla de forma silenciosa durante décadas, mucho antes que un paciente pueda tener síntomas clínicos.
Durante ese tiempo, las placas ateroscleróticas van evolucionando. Comienzan como lesiones tempranas, luego progresan y con el tiempo algunas de esas placas terminan calcificándose. Y es justamente ese calcio el que podemos detectar con una tomografía cardíaca sin contraste. En otras palabras, el calcio coronario que vemos en la tomografía representa la carga acumulada de aterosclerosis en arterias coronarias. Por eso decimos que el calcio coronario es un marcador directo de aterosclerosis subclínica y también es un reflejo de la exposición acumulada a factores de riesgo a lo largo de la vida. Y quizás lo más importante desde el punto de vista clínico es que numerosos estudios han demostrado que la carga de calcio coronario es uno de los predictores más fuertes de eventos cardiovasculares en el futuro. Una vez que entendemos qué representa el calcio coronario, la siguiente pregunta es cómo lo medimos. El calcio coronario se obtiene mediante una tomografía cardíaca sin contraste, con adquisición sincronizada al electrocardiograma, lo que nos permite obtener imágenes del corazón con muy poco movimiento. El protocolo está bastante estandarizado. Generalmente utilizamos cortes de aproximadamente 2,5 a 3 milímetros y luego aplicamos el método de Agatston para cuantificar la carga de calcio. Una de las ventajas de este estudio es que es rápido, altamente reproducible y con baja exposición de radiación. Típicamente es un milisievert. Y para ponerlo en perspectiva, lo mismo en el orden de magnitud de radiación que otros estudios, como por ejemplo una mamografía, también es similar radiación. Ahora bien, ¿cómo se calcula el puntaje de calcio? El score de Agatston se basa en identificar las áreas de calcio dentro de las arterias coronarias. Primero se detectan las lesiones con una densidad mayor o igual a 130 unidades Hounsfield. Luego se calcula el área de cada placa calcificada y esa carga se multiplica por un factor de ponderación basado en la densidad de calcio. Finalmente se suman los puntajes de todas las lesiones en las arterias coronarias para obtener el puntaje total de calcio coronario. Una vez que obtenemos el puntaje de calcio coronario, la siguiente pregunta es cómo vamos a interpretar este número. En la práctica clínica lo interpretamos de dos maneras complementarias. Primero, tenemos el valor absoluto del CAC. A medida que aumenta el puntaje, aumenta también la carga de aterosclerosis y por lo tanto el riesgo cardiovascular también va a aumentar. Por ejemplo, un CAC entre 1 y 99 suele reflejar una aterosclerosis que se llama leve, mientras que valores mayores de 400 se asocian con un riesgo cardiovascular significativamente elevado. Pero el valor absoluto es solo una parte de la historia. También es importante interpretar el CAC en relación con la edad, el sexo del paciente y la etnicidad también. Para esto utilizamos percentiles que provienen de grandes estudios poblacionales como el estudio de Mesa. Por ejemplo, un CAC por encima del percentil 75 significa que este paciente tiene más calcio coronario que la mayoría de personas de su misma edad y sexo. Y esto es particularmente útil en pacientes jóvenes, donde incluso pequeñas cantidades de calcio puede ser clínicamente significativa porque sugieren una aterosclerosis prematura. La utilidad clínica del calcio coronario ha sido demostrada en múltiples estudios prospectivos. Uno de los más importantes es este estudio MESA, que incluyó más de 6,000 pacientes o participantes sin enfermedad cardiovascular conocida. En estas curvas podemos observar algo muy importante. El riesgo cardiovascular aumenta progresivamente con la carga de calcio coronario. Los individuos con calcio igual a cero presentan una tasa extremadamente baja de eventos cardiovasculares durante el seguimiento.
En contraste, la medida que el puntaje de calcio aumenta, por ejemplo, por encima de 100 o 400 unidades, también aumenta de forma significativa el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. Entonces, esto demuestra que el calcio coronario no solo nos permite detectar aterosclerosis subclínica, sino que también es una herramienta muy poderosa para estratificación pronóstica. En otras palabras, a mayor carga de calcio coronario, mayor riesgo cardiovascular. Un concepto muy importante en la evaluación del calcio coronario es lo que le llamamos el power of zero o el poder del calcio coronario de cero. Y muchos estudios han demostrado que un puntaje de calcio coronario de cero se asocia con una tasa extremadamente baja de eventos cardiovasculares. De hecho, el CAC de cero se considera uno de los marcadores negativos de riesgo más potentes en el área de prevención cardiovascular. Este hallazgo se ha asociado con lo que llamamos un periodo de garantía de aproximadamente 5 años, durante el cual el riesgo de eventos cardiovasculares es muy bajo. Por esta razón, en pacientes con riesgo, por ejemplo, borderline o intermedio, un CAC de cero puede ayudarnos a reclasificar el riesgo hacia una categoría más baja y en algunos casos puede apoyar, inclusive diferir el inicio de terapia como con estatinas, siempre considerando el contexto clínico, por supuesto, del paciente. En este caso, muchos pacientes, por ejemplo, pueden parecer sanos y en este caso sería prevención primaria para ellos. Sin embargo, ya estos pacientes que aparentemente se ven muy atléticos y sanos, puede ser que tengan aterosclerosis subclínica, que no detectamos con los factores de riesgo tradicionales y con los scores que le mostré antes. Aquí es donde el calcio coronario cambia el paradigma. El CAP nos permite detectar directamente la presencia de aterosclerosis, incluso antes de que aparezcan síntomas o eventos clínicos. Cuando identificamos calcio coronario, sabemos que este paciente ya tiene una enfermedad aterosclerótica y que su riesgo cardiovascular puede ser mayor de lo que los scores clínicos le daban. Y esta información es muy importante porque nos permite intensificar las estrategias de prevención y personalizar el tratamiento. ¿Y qué es lo que dicen las guías actuales? Las guías de colesterol de ACC, de American Heart Association del 2018, recomiendan considerar la medición de calcio coronario cuando la decisión de iniciar estatinas es no clara, especialmente en pacientes con este borderline o riesgo intermedio. Entonces, si su calcio score de estos pacientes es cero, en muchos casos puede ser razonable posponer o diferir el inicio de estatina, siempre que no existan factores de alto riesgo como diabetes, tabaquismo activo o historia familiar importante. En cambio, si el calcio score es mayor o igual a 100 o se encuentran por encima del percentil 75 para la edad y sexo, esto favorece iniciar tratamiento con estatinas. De esta forma, el calcio coronario ayuda a personalizar las decisiones de prevención cardiovascular. El CAC se utiliza cuando necesitamos resolver una situación que hay incertidumbre. Y en las guías actuales, el calcio coronario tiene una recomendación de clase 2A con un nivel de evidencia BNR. Esto significa que es razonable utilizar el CAC cuando existe incertidumbre sobre iniciar tratamiento con estatinas, particularmente en este grupo de pacientes borderline intermedio. Y el nivel BNR indica que la recomendación se basa en evidencia moderada proveniente de estudios no aleatorizados, principalmente grandes cohortes prospectivas como MESA. Pero en la práctica clínica, el CAC nos ayuda a refinar esa estratificación de riesgo y decidir iniciar o posponer terapia. Más recientemente también se ha propuesto utilizar el calcio coronario no solo para decidir iniciar estatina, sino también para guiar la intensidad del tratamiento en general y polipemiante. La idea es sencilla: a mayor carga de calcio coronario, mayor intensidad de tratamiento preventivo. Por ejemplo, en pacientes con CAC elevado, el objetivo sería una reducción más agresiva de LDL
de menos de 100, bajar tu goal a menos de 70 o inclusive menos de 55 y estar pensando en terapias adicionales como ezetimibe o inhibidores de PCSK9. En contraste, un CAC de cero podría apoyar un enfoque más conservador, centrado principalmente tal vez, inclusive en intervenciones de estilo de vida. Y este enfoque refleja realmente un cambio conceptual importante, utilizar la carga aterosclerótica detectada por imagen para guiar la intensidad de tratamiento preventivo. Y eso es una data también yo encuentro muy interesante, que vemos que en este gráfico, en el gráfico de aquí, que a pesar que las mujeres generalmente empiezan a calcificar, a tener aterosclerosis después que los hombres. La edad mediana que las mujeres empiezan a calcificarse es alrededor de la edad media de 45 años. Esto coincide con la transición de las mujeres a la transición menopáusica. La edad promedio de la menopausia en mujeres es 51 años y esto nos dice que la pérdida de estrógeno endógeno se asocia a aceleración del proceso aterosclerótico. Por eso, ¿qué tan importante es la edad de menopausia como un factor clave en la evaluación de riesgo cardiovascular en las mujeres? Entonces, imagínense las mujeres con menopausia prematura o temprana, esto es definido en la edad menos de 40 o 45, tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, en condiciones como, por ejemplo, mujeres con diabetes, obesidad, VIH, pueden tener esta menopausia prematura. Entonces, qué importante es la historia reproductiva de una mujer y debe ser siempre parte de las preguntas que uno tiene cuando está evaluando a mujeres para riesgo cardiovascular, cuál es su edad de menopausia. Y lo que muestra este gráfico aquí es de que cuando el calcio el CAC es cero, en hombres y mujeres el pronóstico es bueno. Pero cuando el calcio cuando ya empiezan a desarrollar hombres o mujeres placas ateroscleróticas, realmente el riesgo inmediatamente incrementa y esto es más importante y más cierto en las mujeres. A mujeres, cualquier tipo de placa, cualquier nivel de placa, el riesgo es mayor en comparación con los hombres, alrededor de 30% más alto. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar ahora de otra población que también el calcio coronario puede aportar información importante, como en pacientes con lipoproteína A elevada. La lipoproteína A es un factor de riesgo genético independiente para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Se estima que afecta aproximadamente, no es raro, afecta a 1,4 billones de personas en el mundo. A diferencia de otros factores de riesgo, su asociación con eventos cardiovasculares es continua y es independiente del colesterol LDL. Inclusive parece que reducir el LDL no elimina completamente el riesgo mediado por la lipoproteína A. Desde la perspectiva de imágenes surge una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene esta lipoproteína A elevada, pero su calcio o su CAC es cero? Esto fue una de las cosas que se vio en este estudio recientemente utilizando angiografía coronaria por tomografía, que mostró que alguno de estos pacientes puede tener placa coronaria no calcificada incluso cuando el calcio coronario era cero. Fue un estudio muy interesante del grupo de Coram Nasir y nosotros tuvimos la oportunidad de escribir una editorial en Circulation Imagine y discutimos este específico hallazgo que tal vez en pacientes que tienen la lipoproteína A elevada, pueden haber y tienen un calcio score de cero, puede haber em, placa no calcificada en estos pacientes. Entonces, el calcio de cero o el CAC de cero no necesariamente excluye totalmente la presencia de aterosclerosis y de riesgo en este grupo de pacientes.
Y con eso quiero cerrar con un caso. Este es el caso de una paciente en mi práctica clínica, una mujer hispana de 45 años que ya tenía una lipoproteína marcadamente elevada, más de 200. Tiene un antecedente de preeclampsia, que sabemos que es un factor de riesgo específico cardiovascular en las mujeres. También ya tenía historia de hipertensión y también de hiperlipidemia, y fue referida para nosotros para prevención primaria. Y bueno, ya estaba en tratamiento con atorvastatina, con lisinopril y con hidroclorotiazida para la presión alta. Su LDL de 161 había bajado a 121. En teoría, le calculamos su score de ASCVD, y ella, antes de empezar la estatina, tenía 5.4. Entonces estaba en este grupo de borderline o intermedio. Pero recuerden, tenía este factor potenciador de riesgo en mujeres de preeclampsia. Entonces ella estaba muy preocupada por esto, porque tenía también historia familiar de enfermedad coronaria. Entonces, bueno, ¿qué decidimos hacer? Bueno, decidimos hacer un calcio, un CAC, un calcio coronario, y como ven, ella tiene un foco de calcio en la arteria descendente anterior izquierda. Y el score total era solamente de 20 unidades de Agaston, lo que corresponde a una aterosclerosis leve. Ah, pero aquí tenemos que reflexionar que, a pesar que el valor absoluto es bajo, es importante recordar que ella es una mujer de 45 años y ya tiene aterosclerosis subclínica. Entonces es considerado una aterosclerosis subclínica prematura. Ahora, la pregunta para ustedes es: ¿cuál sería su plan? Si ustedes tienen un paciente así en su clínica, su LDL ha mejorado, está en 120, pero ya tiene placa. em, ¿Qué harían ustedes? Una posibilidad es optimizar el tratamiento de los lípidos. Tal vez su goal podría ser menos, considerar aspirina, definir metas de presión arterial más estrictas, tal vez reforzar intervenciones de estilo de vida. Pero yo creo que una cosa clave que no les dije es que su percentil ya es de 98, lo que significa que, comparado con mujeres de su misma edad, su carga de aterosclerosis es significativamente mayor. Por esta razón, yo les puedo decir, lo que nosotros decidimos fue ser muy agresivos en la terapia preventiva. Le empezamos aspirina, ella no tenía ninguna contraindicación de sangrado, entonces ella empezó con la aspirina. Le establecimos una meta de presión arterial menor de 130 sobre 80. Se intensificó el manejo del lipídico. Eventualmente ella empezó con los PCSK9, y con una meta de LDL empezamos con menos de 70, pero al final terminamos con menos de 55. Además, ella también se enroló en programas de intervención de cambio de vida, de estilos de vida. En el programa de la mujer nosotros contamos con equipos de nutrición, de ejercicio supervisado y manejo de estrés. Se enroló en todo esto, y yo creo que este caso sugiere y demuestra cómo el calcio coronario puede realmente ayudarnos a reclasificar el riesgo y darle a nuestros pacientes una terapia más personalizada. Y para terminar, me gustaría dejarles algunas perlas prácticas. Primero, el calcio coronario detecta enfermedad, no solo riesgo estimado. Segundo, un calcio de cero indica pacientes de muy bajo riesgo a corto plazo. Acuérdense el warranty period de 5 años. Tercero, a mayor carga de calcio, mayor riesgo cardiovascular. Y lo más importante, el CAC nos permite personalizar la prevención guiando la intensidad del tratamiento, y puede ser también especialmente útiles en poblaciones como mujeres y pacientes con lipoproteína A elevada. Y con eso es todo. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Patricia. Excelente tu presentación. Yo quisiera ahora darle nuevamente la oportunidad a Pablo que comparta su presentación y nos encontramos todos en la discusión final al terminar su disertación. Muy bien, bueno, ahí no sé si están viendo. Sí, Pablo. Bien.
Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, a Lucas principalmente, felicitar a todos los miembros, a Guillermo y a Lucas que han conseguido realizar este webinar que es tan beneficioso para nuestra comunidad, tanto argentina como latinoamericana, porque hay gente de todos lados. Así que es un gusto estar acá con ustedes y agradecerles a Emilio y a Patricia, su participación con nosotros. Bueno, a mí me toca hablar un poquito más de la placa, pero utilizando la angiotomografía. Y, y primero quiero decirles que a diferencia de Patricia, nosotros no tenemos conflictos de interés. No tenemos mucho sponsor por aquí, así que no hay conflicto de interés de ningún. Pero yo empecé a formarme hace muchos años y en el año 2005, cuando empecé mi formación, ya habían recién salido los tomógrafos de 64 cortes y una de las cosas bueno, más me había llamado la atención es el tema coronario, así que me fui a formar y del año 2005 empezamos a poder realizar este tipo de estudios donde ya veíamos las arterias coronarias de una forma espectacular. Obviamente, como actualmente pasa, el paciente tiene que estar muy bien preparado para lograr esta calidad de imágenes, pero esto está hecho con un tomógrafo de 64 cortes de la primera generación. Y algo importante, que es muy parecido a lo que Patricia habló sobre el score de calcio cero, es el tener un valor predictivo negativo muy alto cuando nosotros hacemos una angiografía y las arterias son normales. Y una de las ventajas que tiene la tomografía es poder hacer cortes multiplanares y poder observar las arterias en 360 grados. Eso nos permite hacer una correcta evaluación de toda la arteria, pero además de las placas en sí para poder definirlas correctamente. Por supuesto, es muy lindo cuando las arterias son normales, pero cuando las arterias empiezan a tener enfermedad, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a agudizar el ojo y empezar a pensar cómo describir estas placas y cómo pensar en ayudar al paciente y al médico que va a recibir el informe para poder tratar este paciente. En la foto de la izquierda pueden ver que en tercio medio de esta arteria coronaria derecha hay una placa no calcificada con una obstrucción significativa. Esto es una placa bien con un núcleo hipodenso y con una obstrucción significativa. Esto se los adelanto porque ahora vamos a ir viendo las características de alto riesgo. Y después, como en estas otras dos imágenes, van a ver que hay placas que tienen componentes fibrolipídicos, pero que a su vez tienen componentes calcificados, y hay otras plaquitas que son más calcificadas, pero bueno, es parte de la evaluación de la placa aterosclerótica como estábamos hablando. Depósito de calcio es enfermedad vascular, enfermedad coronaria, y esto es lo que tenemos que pensar. Una de las formas que la tomografía tiene para poder hacer mediciones es la medición de las unidades Hansfield. Esto nos ha ayudado justamente a definir la composición de la placa de ateroma que encontremos en las arterias. Por eso está esta tablita donde podemos ver cómo si tenemos una muy baja densidad podemos pensar que ahí hay trombo o sangre, o podemos ver cuando una placa tiene un componente más lipídico o más fibrolipídico. Fíjense en estas plaquitas que esta misma placa tiene dos partes donde una tiene un componente un poquito más fibroso y otra porción con un componente un poquito más lipídico. Es un excelente ejemplo de una placa fibrolipídica. Y obviamente está mencionado aquí cuando comparamos la diferencia con el contraste, ¿no es cierto? Fíjense la importancia de utilizar esto. Obviamente, y como ya lo mencionamos recién, cuanto mayor enfermedad, peor pronóstico. Y la tomografía se ha cansado de publicar estudios donde nos demuestra el valor pronóstico que tiene, tanto con el score de calcio como la angiografía invasiva. Por supuesto que si tenemos una tomografía normal, el riesgo del paciente va a ser bajo. Si las obstrucciones
son de un vaso, dos vasos o tres vasos y tronco, el pronóstico de ese paciente va a ser mucho peor y eso está ampliamente demostrado. Nos encantaría poder ver en tomografía esta imagen. Estamos todos de acuerdo con eso, que es la placa, la imagen que nos han enseñado históricamente de lo que es una placa vulnerable. Un core lipídico amplio, un remodelado positivo, una capa fibrosa fina, que es la que se termina rompiendo. Bueno, pero la verdad es que así todavía por tomografía no las podemos ver. Ahora, desde el año 2009, ya hay publicaciones, hay dos autores que los vamos a mencionar que pusieron bastante interés en la descripción de la placa aterosclerótica y empezaron a encontrar signos que nos podían orientar a descubrir qué placa podía ser una placa vulnerable. En este caso, dos signos, principalmente una placa de baja densidad y un remodelado positivo. En el seguimiento, vieron que estas placas tuvieron más aparición de síndromes coronarios agudos que el resto de las placas. Y el mismo autor, en el seguimiento, encontró, por supuesto, los mismos signos, agregándole la estenosis significativa. Placa con baja densidad o atenuación, remodelado positivo y estenosis significativa. Por supuesto que los pacientes que tenían estos tres signos tenían un peor pronóstico y una mayor aparición de eventos coronarios. Lo mismo que mostró Otsuka, que también es una publicación muy parecida. Él le agregó a estos signos, placa con baja atenuación, remodelado positivo, le agregó la calcificación puntiforme y un signo bastante particular, que a mí me costó entenderlo hasta que entendí que era un servilletero, que son los servilleteros que habitualmente usan en Estados Unidos, que son servilleteros en anillo. Imagínense como la imagen que está acá abajo, mostrando una servilleta que está pasando por ese servilletero y que hace una forma de semiluna. Fíjense cómo en estas imágenes podemos ver esa forma de semiluna con un core lipídico bien hipodenso, una calcificación puntiforme, un remodelado positivo y una estenosis significativa. Estos signos se asociaron a mayores eventos coronarios. Por lo tanto, empezamos a detectar cómo podemos descubrir por la tomografía signos de placa vulnerable. Obviamente, esto tomó mucho más impulso a partir del 2019, donde la tomografía empieza a tener un rol más importante que venía pidiendo a gritos tener un lugar dentro de las guías clínicas, hasta que lo logró en el año 2019, ingresando al screening de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria en riesgo bajo a intermedio, y después se fue acomodando. Fíjense que aquí ya empezó con una clasificación 1B, ¿sí? En pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, y en las guías europeas del 2024 tiene una clasificación 1A como test no invasivo de primera línea en dolor, en las guías de dolor precordial, pero fíjense también que tiene una categorización 2A para el análisis de la placa, para identificar lesiones de alto riesgo. Esto es importante, pero bueno, hay que saber aplicarlo después, ¿no? Y en las guías del año 2024 de enfermedad crónica, obviamente tiene una categorización 1B para el diagnóstico y estratificación de síndromes coronarios crónicos, pero también de la placa, de la evaluación de la placa, no sé qué, me parece que se me tildó la... Ahí está. En la evaluación 2A, en la evaluación de la placa de alto riesgo por tomografía. Por lo tanto, las guías ya empiezan a darnos indicios de que necesitamos tener imagen para ver qué está pasando. American College, lo mismo, caracterización de la placa mediante tomografía para estratificación de riesgo más allá del score de calcio, con un nivel 2A. Bien, y si hablamos de las guías de la Sociedad de Tomografía, las guías se centraron las guías iniciales en hablar un poco de la estenosis y los grados de estenosis, pero ahora le agregaron el plaque score, así que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la descripción de la placa que no voy a hablar de todos los parámetros que están incluidos porque la verdad que CAT-RADS es complicado para hacerlo, para entenderlo, pero bueno, a grandes rasgos tenemos que entender que hay una clasificación CAT-RADS que va de 0 a 5
y que lo divide por grados de estenosis y ahora agregamos la discriminación de la placa por signo de alto riesgo, ¿sí? Hay otros modificadores, aparte si la placa tiene isquemia o no tiene isquemia, con utilización de FFAR o de otros métodos de isquemia, pero bueno, ya les digo, es una clasificación compleja que tendría que llevarme mucho tiempo a explicar todo, pero como concepto general tenemos que entender que hoy dentro de lo que es categorización de estenosis está la categorización de la placa con sus signos de alto riesgo. Este es un caso, fíjense, este caso son casos cortitos, pero aquí tenemos una placa bien hipodensa en el ostium de la descendente anterior con una calcificación puntiforme, un remodelado positivo, bien signo de alto riesgo, y después en tercio medio de la descendente anterior tenemos una placa que si bien no está calcificada, es una placa con una obstrucción severa, con un núcleo hipodenso y un gran remodelado positivo. Son signos de severidad de placa. Este es otro caso que obviamente si nos ponemos a fijar bien, como dice la figura A, hay un tronco con una gran placa hipodensa que los rodea, que se correlaciona con una obstrucción severa del tronco, obstrucciones severas en la arteria circunfleja, oclusiones de ramos intermedios y oclusión de arteria descendente anterior. ¿Qué CAT-RAT le ponemos a esto? Bueno, de lo más alto que se les ocurra. ¿Por qué? Porque tenemos lesión de tronco, tenemos placas de alto riesgo, tenemos que mandar a revascularizar a este paciente. Les voy a hacer una mención a qué tenemos que tener en cuenta en dos situaciones no tan relacionadas a la enfermedad aterosclerótica, como una es como perdón, esta que es la disección. En disección nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces no vamos a ver la imagen de disección tan clara, que a veces que tiene fenestras y mezcla la luz falsa con la luz verdadera, sino que a veces vamos a tener hematomas intramurales. Y estos hematomas intramurales muchas veces se presentan como esta tipo 3, tanto la tipo 2 como la tipo 3, como placas puntiformes, disecciones localizadas con hematomas intramurales, que si nosotros no tenemos una buena imagen o un buen entrenamiento, en la figura A vemos una estrechez leve, el IBUS ya no muestra el hematoma intramural, lo mismo correlacionado con el OCT, pero fíjense la imagen que nos muestra la tomografía, donde sí vemos un hematoma intramural localizado que simula una placa aterosclerótica, pero cuando medimos unidades de Hansfield nos vamos a dar cuenta que esto es hematoma, ¿sí? Por lo que estuvimos hablando hoy. Dos palabras de oclusiones totales porque es concerniente a la evaluación de la placa aterosclerótica. Bien, cuando tenemos una oclusión subtotal como la que les mostré hoy, vemos que hay un pequeño pasaje en el medio y podemos discriminar las características de la placa, a ver si es una placa más blanda o más dura. Eso es buena información para el hemodinamista. Y en la característica de oclusión total, ver cómo es el CAP proximal, porque el CAP proximal es el que le va a decir al hemodinamista las posibilidades que tiene de atravesar o no esa placa. Fíjense en esto, tiene un CAP proximal cónico por el que es más fácil pasar, y no en este, que es un CAP proximal romo o blunt stamp, donde es más difícil que el hemodinamista pueda lograrlo. La tomografía evolucionó y ahora tenemos equipos de tomografía. Primero salieron estos que son espectralis, donde aparte de la diferenciación entre el voltaje de los tubos, los detectores son mejores y pueden discriminar mejor los tejidos. Principalmente, este es un caso de aquí de Argentina, que me facilitó el doctor Rodríguez Granillo, que tiene un tomógrafo de última generación. Fíjense, este paciente en marzo de 2017 se había hecho una tomografía con una placa leve proximal y fíjense también la diferencia en calidad de imagen, donde vemos mucho mejores los bordes, vemos este remodelado positivo, eh, calcificación puntiforme, núcleo hipodenso, obstrucción severa. Esto sí es una placa de alto riesgo y lo mejor que nos da la tomografía espectral, quizá por los mapas de iodo y la posibilidad de evaluar la perfusión miocárdica, es mostrarnos que este paciente ya tuvo una pequeña lesión apical. Pero de esta manera está evolucionando y ahora tenemos, yo no sé si ustedes me dirán, Emilio y Patricia,
qué posibilidades tienen de hacer un photon counting, pero esta es la última tecnología en tomografía. Y claro, cuando tenemos esta tomografía, miren las placas de calcio, que son las más difíciles para evaluar para nosotros porque nos hacen blooming, nos hace un gran artefacto y quizás no nos deje evaluar bien la luz. Con esto se termina el blooming, ¿sí? Pero miren cómo vamos a poder evaluar las placas de colesterol o lipídicas o fibrolipídicas para hacer un correcto diagnóstico y diferenciarlas del resto. Esto es otra tomografía, ojalá todos la tengamos disponible. Creo que en Estados Unidos van a tener un poquito más de accesibilidad rápida. Con respecto a stent, obviamente que a medida este, que pasan, ¿me escuchan ahí? Que pasan los diferentes tomógrafos, la calidad de visualización mejora, ¿sí? Pero con el photon counting vamos a tener esta posibilidad de evaluación de stents, tanto de placa como de stent, y lo mismo pasa con los puentes. A medida que evoluciona la tecnología, hoy vamos a tener esta posibilidad de evaluar puentes con photon counting. Bueno, y terminando, quiero darles estas pequeñas conclusiones, pero que se lleven a casa que la herramienta la tomografía es una herramienta útil para la evaluación de la placa aterosclerótica, el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria y con síndromes coronarios agudos. Es de extrema utilidad en la preparación de casos de intervencionismo complejos, como oclusiones totales, bifurcaciones o placas muy calcificadas. Pocos centros, lamentablemente, lo utilizan en forma habitual dentro de sus algoritmos diagnósticos, pero bueno, esperemos que cada vez esto vaya en aumento y que las nuevas tecnologías, tanto la espectral como el photon counting, nos ayuden a mejorar nuestra práctica diaria, nos ayuden a decirle a nuestros pacientes qué tienen que hacer y nos ayuden a decirle a los médicos qué tienen que hacer también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. También excelente, excelente tu presentación. Yo quise darle la palabra a Emilio para que comience y abra el juego en la moderación y también después pasemos a nuestros panelistas. Así que, Emilio, cualquier comentario y sugerencias, empezamos la observación. Muy lindas las dos presentaciones. Muchas gracias. Primero, quería preguntarle a la doctora Rodríguez Lozano. Sabemos que los scores de riesgo tradicionales estiman probabilidad y que el CAC detecta aterosclerosis subclínica. En su práctica, ¿en qué pacientes considera que el score de calcio aporta mayor valor clínico? Particularmente en los hombres, las mujeres, pacientes con factores de riesgo. ¿Nos puede dar un poquito más de explicación? ¿Cómo escogemos el calcio en Ujú. comparación de la tomografía con contraste? Sí, muchas gracias, Emilio. El Calcio Score es la herramienta principal que utilizamos ahora para, en el caso de pacientes asintomáticos y que tratamos de estratificarlos de una manera más objetiva su riesgo cardiovascular. Y muchas veces em, depende, ¿no? Yo creo que este grupo de pacientes que son pacientes intermedios o borderline, el caso score es muy importante porque te da tranquilidad si es cero, que tal vez podemos esperar en empezar tratamiento, pero también en pacientes que tienen otros factores de riesgo y exactamente lo que tú dices, que no están incluidos en los scores, como mujeres, por ejemplo, si tienen historia de menopausa prematura o si tienen historia de complicaciones durante embarazos o ovario policístico, todos estos diferentes eh, em, factores de riesgo no tradicionales que las mujeres pueden tener. Entonces me sirve en ese caso también en pacientes con enfermedad autoinmune e inclusive en pacientes diabéticos, que no todos los pacientes diabéticos son iguales. Hay un grupo de pacientes diabéticos que pueden ser de mayor riesgo y que uno quiere ser más agresivo para los goles de LDL. Y a veces para convencer a los pacientes. Hay pacientes que uno siente de que necesitan estar en medicina, pero ellos no quieren empezar y las imágenes hablan más que mil palabras. Yo creo que darles un calcio score y yo no les digo, no les explico mucho el score. Lo que hago es abro la imagen y les enseño la placa.
Y eso, bueno, ven eso, me dicen, ¿y cómo saco esa placa de ahí? Ellos quieren extraerla y le digo, no se puede extraer, pero hay medicinas que la pueden hacerla no vulnerable, menos probable de que haya un evento, ¿no? Eso es lo más importante que usted mencionó, es cómo integrar y compartir las imágenes para tomar decisiones con el paciente. Y es muy importante hacer eso como usted lo hace, enseñarle al paciente cómo es que la imagen es. Y como les digo a mis pacientes, el riesgo y la calculación son de parte de población, pero estas imágenes son únicamente para usted y nos indican claramente cuánta placa tiene, dónde está y más que nada en el nivel que tenemos y nadie más en el mundo tiene esa foto de su corazón y eso es muy, muy poderoso y como usted mencionó, muy impactante para los pacientes. Otra pregunta, y esta es pregunta más para discusión para el grupo. Mencionamos la diferencia entre hombres y mujeres en el impacto y pronóstico del CAC. Obviamente, hay estrategias preventivas diferentes según el sexo. ¿Nos puede dar un ejemplo de dos o tres estrategias preventivas que usted tiene que son más diferentes dependiendo del sexo y riesgos, particularmente con mujeres de poca edad como la que usted presentó con su caso que tenía una lipoproteína A elevada, pero el calcio estaba muy bajo, pero incluido a su edad y su sexo la puso en un nivel muy alto para personas de ese tipo de riesgos. ¿Para quién hiciste la pregunta o para todos, Para Emilio? todos en discusión, más que nada, ¿cómo? Emilio, yo quisiera agregar, antes de que responda el resto a lo que vos dijiste, justo esta paciente tiene el límite de edad para calcularle el calcio por los calculadores de score, 45. ¿Qué pasaría si hubiera tenido 43, por Exactamente. ejemplo? Eso te lo respondo muy fácil. Si está muy cerca de la edad limítrofe, yo le pongo 45 para que me haga el cálculo y lo soluciono, porque es un poco ridículo que no acepte pacientes de menos de 45 años el percentilo, ¿no? La forma de percentilar a los pacientes. Em, yo creo que como hoy presentó la doctora, cuando uno toma al paciente por sexo y por edad, sus factores de riesgo y le hace un score de calcio y el score de calcio ya percentila al paciente en un lugar tan alto, el tratamiento tiene que ser lo más completo que uno tenga al alcance. O sea, tiene que centrarse en bajar el riesgo de ese paciente. Algo importante que dijo la doctora es evaluar el riesgo de aspirina, de sangrado, para ver si empiezo o no antes. Ahí podemos discutir, porque con un score de calcio tan bajo como decía la doctora de 45, uno tiende a pensar que la aspirina es como mucho, pero cuando uno percentila y empieza a tener en cuenta factores genéticos o hereditarios de la paciente y empieza a sumar factores de riesgo, quizás no tiene que ser tan conservador y tiene que actuar en una forma más completa y, bueno, utilizar todas las herramientas que tenga, cambio del estilo de vida, la posibilidad de tratamientos hipolipemiantes eh, lo más amplios que se pueda y, bueno, descenso de peso, control de presión arterial y, bueno, obviamente si es diabético, estamos hablando de otra cosa también. Bu- Yo a veces lo que hago Yo, es, en vez de usar el riesgo por 10 años, utilizo riesgo de 30 años para entender realmente qué es el riesgo a largo plazo. Em, Algo que no dije en la presentación, pero a veces con pacientes, porque ella tenía calcio, pero en pacientes que tienen lipoproteína A, y esto no es basado en ninguna guía, esto es algo que yo hago en mi práctica, que son muy elevados y tienen el calcium score of 0, lo que hago es repetirles el calcium score después de 3 años. Y eso ha sido una discusión con el paciente realmente porque no está basado en ninguna guía o en ningún estudio clínico.
Por eso, Bueno, eso es Guillermo, algo... Patricia, Guillermo perdón. quería hablar. No, perdón, Patricia. Vos le repetís el score de calcio a los 3 años. Si se mantiene, siempre hay que hacerle, si se mantiene en el mismo riesgo, ¿no? Claro, Siempre si se mantiene en el mismo riesgo a los 3 años, porque vos dijiste esa garantía que sabemos hace muchos años de 5 años que tenemos. Pero la pregunta de los clínicos siempre es la misma: ¿cuándo le vuelvo a repetir? sí, Vos le no, de acuerdo. repetís. Yo no les tomo, pero estoy hablando específicamente en pacientes que tienen lipoproteína alta A, Ah, porque ah. no hay realmente estudios en estos pacientes todavía. Entonces no sabemos muy bien cómo definir su riesgo. En estos pacientes en particular que son considerados alto riesgo, especialmente cuando es la lipoproteína muy elevada, más de 200, 300, sí les repito el calcium score, pero muy de acuerdo que no es mi rutina repetir calcium score. Hay pacientes que quieren su calcium score anual y yo les digo, no, eso no se hace. Sí. ¿Y qué porcentaje de pacientes, si no le hacemos un score de calcio a estos pacientes de riesgo moderado, se nos escapan? Digamos, yo no le hago estos pacientes de riesgo intermedio, no lo utilizo. ¿Cuántos pacientes, qué porcentaje se me está escapando a mí si no aplico, ¿se entiende la pregunta? El score de calcio. Yo Si no lo, particularmente no sé si existe un porcentaje específico que pueda contestarte. No, no lo sé, porque justamente yo lo hago hemos la tenido pregunta pacientes de alto riesgo con un score de calcio cero y tenemos pacientes de bajo riesgo con score de calcio más alto. Por lo tanto, determinar qué porcentaje se nos puede escapar del riesgo intermedio, sinceramente, yo particularmente no sabría qué número decirte. No sé si alguien en el panel. a ver, si nosotros también reflexionamos que los pacientes que consideramos de riesgo clínico están basados en scores de riesgo clínico, son scores poblacionales que nos han enseñado a entender la problemática de salud en general, pero estamos hablando de un score aplicado al individuo. Y ya ha demostrado la literatura de que existe una gran diferencia en la detección de enfermedad y en el riesgo en los pacientes que han sido comparados con scores clínicos clásicos. Porque si vos le haces un score de calcio IGE, estamos clasificándolo de otra manera, pero lo que hemos venido haciendo en esa clasificación nos está demostrando la evidencia de la literatura que estamos quedando lejos. Porque al nosotros individualizar al paciente podemos, digamos, tomar una decisión mucho más agresiva, un tratamiento personalizado, un seguimiento particularmente individualizado, que creo que eso es lo relevante en este tipo de poblaciones, digamos. Y tenemos data, ¿no? Tenemos data en Mesa Study, que lo hemos mencionado varias veces, sí sabemos que en este estudio específico, pacientes que estaban en riesgo intermedio, aproximadamente 50 de los de 50% de los pacientes fueron reclasificados con el calcium score. Entonces, más o menos alrededor de 40% fueron reclasificados con riesgo bajo porque su calcio score fueron cero, pero alrededor de 25% tuvieron calcio score de más de 100, entonces fue un riesgo, fueron reclasificados para arriba, ¿no? Con mayor riesgo. Claro, uno de cada cuatro, digamos, uno está perdiendo ventana de tratamiento. Ujú. Eh, yo le dirigí, digamos, a la pregunta para que los clínicos interpreten la oportunidad Sí, que están perdiendo de no utilizar el tan estudio, ¿no? importante, sí. Mm. Y ahora quisiera Si me cambiar. permiten hacer perdón, un comentario con respecto a lo que se está hablando, que muchas veces, y sobre todo el paciente de Patricia, muchas veces cuando se medica de forma intensiva con estatinas o con todo el tratamiento, a la larga, al estabilizar la placa, puede haber un mayor aumento de calcio. Entonces, tal vez eso también hay que contemplarlo en el seguimiento de los scores de calcio, que no quiere decir que va a tener mal riesgo, sino que está estabilizado. Y resumiendo lo que dice Lucas, tal vez es individualizar al paciente en este caso porque lo venimos siguiendo, conocemos la historia, no tiene síntomas, etcétera, y no va a indicar un peor pronóstico. Está bien, pero no lo utilizamos para seguimiento de pacientes. Una vez que nosotros detectamos la enfermedad, detectamos enfermedad, no riesgo, detectamos enfermedad, como dijo Patricia, después no seguimos controlando porque sabemos que las estatinas siguen calcificando las placas
y el score de calcio, porque la gente lo quiere controlar, lo vamos a tener más elevado en el correr del tiempo. Y como dice Patricia, si me lo pide al año e insiste, me lo pide 2 años, lo vas a tener más elevado porque vos lo venís tratando. Una pregunta para el grupo en el panel y es un poquito más controversial que las otras preguntas, y cambiando al tema de placa. ¿En verdad creen que en el futuro tomaremos decisiones terapéuticas basadas más en las características de placa que en el grado de estenosis? ¿O todavía es algo que se ve una posibilidad más, mucho más entre el futuro con más estudio? Para mí creo que es una excelente pregunta la que hiciste. Creo que hoy estamos lejos de eso. Creo que hoy estamos lejos de eso. Está arraigado en la comunidad médica el concepto de que la placa primero tiene que dar isquemia y después tratarla este, o encontrar una obstrucción realmente crítica para tratar si no tenemos un método de isquemia. Y creo que eso lo podemos llegar a ir revirtiendo con el tiempo. Yo hablo de score de calcio desde el año 2005 por todos lados y los cambios son muy lentos en la comunidad médica. Entiendo que nosotros lo vemos de otra manera porque estudiamos estas cosas en forma precisa, pero no sé de aquí a que se refleje una indicación de tratamiento endovascular por una característica de placa, salvo que el photon counting sea algo absolutamente disruptivo y empecemos a tener una tonelada de evidencia al respecto. No lo veo tan cercano. Estamos hablando de una placa sin estenosis significativa, ¿no? O sin estenosis severa, obviamente, pero que tiene características de alto riesgo. Eh, pero bueno, yo lo veo así, no lo veo tan factible en un futuro cercano. Yo soy hemodinamista, me encantaría, ¿eh? Pero no. Ya vi la- Bueno, ahí hablaste del conflicto de intereses y estás con la mano levantada. Tengo algunas preguntas Sí, también para el público. sí, porque vi una pregunta que es muy interesante, Emilio y Patricia, acá del público. Es habitual en los médicos clínicos, no sé si, pero en el lugar donde yo trabajo esto es habitual. El doctor Tawad pone, en prevención primaria, un paciente con placa aterosclerótica en carótida o femorales por ecografía vascular, ¿qué nos aporta realizar un score de calcio? ¿Quién nos no sé si ustedes le quieren contestar, nosotros hemos hecho Si quiere nuestros trabajos. Patricia, si no, yo le puedo decir Claro. algo a usted también. Sí, bueno, Eh, rápidamente, lo que aterosclerosis, yo igual, si tienen aterosclerosis en la aorta o en las carótidas, igual los trato con, al menos con un porcentaje, con un LDL de menos de 100. Creo que el calcio score, la data que tenemos es en calcio score en términos de predecir eventos cardiovasculares. Entonces sí te sirve porque igual te define de mejor manera la estratificación y cuál va a ser el gol y qué tan agresivo vas a hacer en el tratamiento. Si ese paciente tiene un calcio score de 300, 400, su LDL y también dependiendo del percentil, lo voy a tratar muy agresivamente. En vez de ser 100, menos de 100 de LDL, mi gol va a ser menos de 55. Entonces sí sirve, en mi opinión. Puedo aportar, digamos, datos de trabajo nuestro, hicimos tesis doctoral con esto. Nosotros se nos escapaban un 30% porque de pacientes que tienen. Por eso nosotros hay que pedir los 3 territorios, porque un territorio negativo, creo que ahí va la pregunta de Carlos, un territorio negativo no negativiza al otro. Entonces, siempre que pedimos, porque uno se queda tranquilo si tiene o no tiene placas en los ecos vasculares periféricos, de decir, bueno, el score de calcio no nos va a aportar nada más. Y bueno, Ujú, lo que vos dijiste, lo que dijo Patricia, aporta y también si es negativo, puede tener un score de calcio positivo, un 30% de los pacientes se nos van, ujú. ¿no? Buena pregunta. Acá quiero compartir una pregunta también de los asistentes, de Andrés Carbonell de Colombia, eh, que es, bueno, es radiólogo, dice, ¿cambia el algoritmo terapéutico en pacientes con CARDATS 4 versus
4B. B. Dice, porque a veces hay pacientes que tienen estenosis severas, estenosis, perdón, del 70 al 99% en dos vasos, por ejemplo, en coronaria descendente anterior y circunfleja, que además en diagonal primera, que es de buen calibre, también tiene estenosis severas y también en obtusa marginal. Entonces, estos pacientes, para el informe, según el CAT-RATS, sería de 4A. Y la pregunta que hace, y le dejo, es, ¿vale la pena hacer mención como para forzar la idea que puede ser mayor el riesgo por las ramas diagonales y obtusas marginales comprometidas con estenosis severas y hemodinámicamente significativas? Bueno, mira, perdón, porque justo estaba relacionado con la charla que di yo. El B está hablando ya de un tronco, un left main, y sí cambia la indicación, eh, porque es distinto encarar un paciente para hacer una angioplastia, ya es distinto, hay que ver bien la anatomía. El 4A habla de pacientes con múltiples vasos y estenosis severas, y en realidad uno siempre tiene que priorizar las ramas principales y después ver si son factibles la angioplastia de los vasos secundarios, si no hay gran compromiso dentro del procedimiento, porque hay que ver en esas diagonales y obtusas marginales que estamos hablando si esto configura, si son placas que están en tercio medio y no comprometen la bifurcación, o son proximales u ostiales y hay compromisos de bifurcaciones, etcétera. Entonces, eh, digamos, lo que hace el CATS es decirnos, bueno, esto es más para tres vasos, CAT A, tres vasos, lesiones severas, CATS B es tronco, y cambia un poco el tema de decidir si el paciente va a ir a cirugía o no. Por eso después eh, tenemos que definir bien la complejidad que podría ser un tratamiento hemodinámico o si el paciente tiene que ir a cirugía. Pero es un CAT-RATS alto y esto necesita revascularización sí o sí. Así que la definición va a estar en la implementación de la terapéutica. Sí, yo quería comentar porque esto tenemos mucho debate acá en Virginia acerca del CARRATS. Mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta, porque la No, idea del claro. CARRATS es, claro, estandarizar el reporte, porque antes decíamos, no sé, cada diferente médico de imágenes reportaba de manera diferente, entonces sí, la parte de estandarización es buena, pero creo que también hay casos como el que se ha descrito que son más complejos y que no solamente podemos poner el CARATS, pero que uno como responsable del reporte puede aumentar algo más. Entonces yo, por ejemplo, sí lo llamaría un CARATS 4A, pero aumentaría un poco más y diciendo se observa tal vez compromiso de múltiples arterias con estenosis severas que incluyen ramas laterales como que son de calibre mediano, lo cual puede aumentar la carga isquémica, potencialmente la carga isquémica, algo así, ¿no? Entonces hay una correlación clínica para el final, porque muchas veces los que nos refieren los estudios no tienen que entender qué cosa es CARATS y no son radiólogos o cardiólogos de imágenes, entonces tenemos que pensar que nuestro reporte es para tratar de dar el mejor manejo a los pacientes. Yo quería hacer una Bien, pregunta al panel también, si después hay tiempo justamente sobre el CAT-RATS. Sí, no sé si ya quieren seguir avanza Pablo, con sí, el sí. público. No, no, si quieres seguir Bueno, con acá alguna del hay público, si queda una. tiempo, la hago. Bueno, acá hay una que creo que es para que engloba bastante por parte de Ángela Orlando. Dice, hola, en un futuro cercano creen que la angio-TC de conteo de fotones sustituya al score, es decir, que ya no valga la pena pedir el score y sea mejor ir directo a la angio para caracterizar mejor la enfermedad. Yo creo, a ver, ahí también vale la pena recordar que la enfermedad isquémica cardíaca no es solamente la enfermedad de placa, ¿no? O sea, la enfermedad isquémica cardíaca engloba un montón de factores disfuncionantes que tenemos, que también los estudios funcionales, por supuesto, pueden valorar y que también pueden aportar respecto a lo que es el riesgo implícito que tiene una población determinada. Pero bueno, también lo dejo para que a ver, no sé, Pablo, ¿qué pensás de eso? Porque, digamos, Yo creo realmente a mí me. que, yo creo que mira,
una de las cosas que ponía yo en mis charlas de hace muchos años era, tenemos screening de enfermedad oncológica o de cáncer de colon con la colonoscopía, tenemos screening de oncología en mamas con mamografías, tenemos lo que, digamos, lo que es más prevalente y lo que más mata a la población es la enfermedad coronaria y no tenemos un método de screening. Entonces, nosotros todos quisiéramos tener un método de screening. Hoy por la radiación, por esto, la accesibilidad, que bla, bla, no lo tenemos. Yo creo que el score de calcio sí se posiciona hoy como para ser un método de screening, pero el día de mañana con el advenimiento de estas nuevas tecnologías donde ya la radiación no es importante, la administración de contraste baja drásticamente y no podemos decir que va a ser insuficiencia renal. Yo creo que en un futuro no tan lejano, quizás podamos utilizar un método de screening completo, no solo score de calcio, sino que utilizar una tomografía completa para screening. Yo creo eso, pero no antes de 10 años. Sí, No sé qué opina interesante. al respecto. Estamos ahorita escribiendo un expert consensus en ese tema, donde cuál es el rol para EHA, cuál es el rol de la tomografía tomográfica, angiográfica en prevención. Y básicamente usted ha dicho lo que estamos poniendo en el expert consensus, que Sí, definitivamente la cuantificación de placa de análisis eh, nos da más caracterización granular de la placa y más específicos, predicción de riesgo, pero que a este momento hay todavía muchas cosas que no sabemos, que necesitamos más estudios de implementación y cómo también específicamente la cuantificación de placa puede mejorar el pronóstico y un beneficio clínico. Pero ahorita hay varios estudios que están ongoing, como usted dice, usted ha predicho 10 años, ojalá que sea un poco menos, pero hay Transform, por ejemplo, es un estudio que está enrolando 7.500 pacientes para responder a esa pregunta. Clearly es que lo está fundando. Luego Scott Hart-2 es otro estudio en pacientes, Sí. específicamente CT en prevention. Luego está el RCAP, también otro. Entonces hay una serie de estudios que están enrolando. Confirm-2 está enrolando 30.000 pacientes. Entonces esperamos que tengamos esa respuesta, como dice usted, tal vez en 5 años, tal vez no 10. Mejor. Emilio, En comentarios. verdad, lo que les diría a todos, más que nada, la tecnología del photon counting, si lo he visto, la tenemos en mi grupo, tenemos un scan que hace eso del Siemens, el Newton Alpha. Y la tecnología en verdad va a cambiar cómo interpretamos la placa, cómo utilizamos el CT, cómo lo vemos para planear intervención, cómo ver el grado de estenosis. Y fácilmente, como ustedes lo mencionaron, yo veo que en el futuro la cuantificación de la placa no nada más va a ayudar a implementar programas en sistemas de salud para mejorar y prevenir muerte de este tipo de enfermedad que tenemos, pero también al mismo tiempo espero que nos dé más información para hacer decisiones terapéuticas basadas nada más en la cantidad de la placa, el tipo de placa, pero al mismo tiempo lo que cada paciente demuestra que tiene sin tomar en cuenta tanta ecuación de riesgos y también tanta ecuación basada en otras cosas. Simplemente darle al paciente una oportunidad de tomar una foto de cómo está su situación en las coronarias del corazón, el nivel de enfermedad que existe o no exista, y más que nada cambiar el modo de que comemos, el modo que hacemos ejercicios, el modo que tomamos medicinas para prevenir, como ustedes mencionaron, la causa que está matando a gente en todo el mundo. O sea que esa aplicación de usar la tomografía coronaria en 5 años, en 10 años y ver cómo implementa esta nueva tecnología en el futuro es muy excitante y espero que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología para que todos hagamos lo que estuvimos discutiendo hoy, ayudar a nuestros pacientes a tomar mejores decisiones y
Ojalá bajar el número de gente que sufre de esta enfermedad. Muchas gracias. Algunos minutos finales nos quedan, así que Andrea, te quería pedir si tenés alguna reflexión, algún aporte, comentario. Quedó congelada. Muchos. No creo que pueda cerrar, pero tal vez algo que sí me gustaría para dejar como cierre y a ver también de opinión, una duda que les surge bastante a los médicos que solicitan las tomografías, porque en este Ateneo hemos hablado por un lado del score de calcio y por otro lado de las placas vulnerables, pero tal vez en la práctica diaria lo que más hacemos es la angiotomografía completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, que es bastante frecuente, una persona relativamente joven que ingrese a hacerse el estudio por dolor estable y el score de calcio, por ejemplo, arroje 50 unidades a Gaston, que es un bajo riesgo, tal vez el percentilo está bajo intermedio, como para dar un ejemplo, pero tiene algún tipo de placa con leve a moderada estenosis, con criterios de placa de riesgo. Entonces, en la conclusión, a veces existe un mensaje, no para los que hacemos tal vez imágenes, pero sí para los médicos derivantes, y quiero saber cómo lo manejan, en que el score de calcio va a estar dando un dato de que es de bajo riesgo en un paciente con síntomas para concluir el estudio versus que tiene algún tipo de grado de estenosis, por supuesto no significativo y para tratamiento médico, con criterios de placa de riesgo que implica otro pronóstico. ¿Cómo redondean, cómo concluyen, cómo se comunican con los médicos que tal vez piden estos estudios? Yo, si quieren, no hay problema. Eh, Mirá, está bien lo que estás planteando. Habitualmente nosotros la verdad que no utilizamos la nomenclatura de CAT-RATS porque es muy compleja, es muy engorrosa y como decía Patricia, la conocemos nosotros solos. Que era la pregunta que les quería hacer a los demás en el panel antes de cerrar, pero sí hacemos una descripción de las placas que encontramos, lo más prolijas posible y completas, y eventualmente si nos parece que el paciente tiene un alto riesgo por la morfología de la placa, lo escribimos. Ponemos placa de alto riesgo y si es necesario nos comunicamos con el médico de cabecera para aclarárselo, porque creo que falta mucha educación en la comunidad médica, por lo menos en la comunidad médica de Argentina, con respecto a la recepción de un informe donde haya descripciones de placas ateroscleróticas que no están acostumbrados. Así que habitualmente hacemos eso. El score de calcio nosotros informamos el score de calcio, después la angiografía y la descripción de la placa va ahí y en las conclusiones también. Sí, de acuerdo. En el CARATS, lo bueno es que sí te pone recomendaciones, entonces dependiendo si tu placa es P1, P2 o P3, te va a decir que 3. necesitas em, em, medicación extensiva, pero el problema es la placa de riesgo, que tenemos mucha gente no entiende lo que significa placa vulnerable o de alto riesgo y a veces tenemos consultas de pacientes que están admitidos en el hospital y llaman a cardiología porque está escrito en el CARAS que tienen high risk plaque y piensan de que, bueno, necesita stent o no saben lo que es y como dicen, no hay educación de qué cosa es este high risk plaque. Para nosotros lo que hablamos todo el día, pero para un internista realmente no saben. Entonces yo ahora hemos discutido como grupo que cada vez que ponemos high risk plaque tenemos que explicar esto significa tratamiento médico intensivo. Entonces, no sé, para evitarnos las consultas. Entonces, sí, yo creo que es bueno el tener un template para estandarizar, pero hay que tenerlo, verlo, leerlo bien y ver si hay que cambiarlo porque no puede ser todo automático. No, por Guillermo, supuesto que hay... no, perdón. perdón, perdón. No, lo mismo, digamos. El CARRAT es un informe técnico de un subespecialista que va para un médico clínico que no lo lee. Entonces, Porque se asusta. hacemos lo mismo, digamos. Claro. O sea, la cantidad de arterias que están comprometidas, el grado de obstrucción, que siempre el médico clínico quiere saber si son significativos o no significativos ese grado de obstrucción,
y la descripción, bueno, de la placa que lo hacemos y en la conclusión si es una placa de alto riesgo o vulnerable, que obviamente que lo mismo lo preguntan y vienen, pero esa es la descripción que hacen. Me gustó lo que decía Pablo de llamar al médico y explicar, pues si bien nos centramos en el tratamiento y en el diagnóstico del paciente, nos podemos centrar también en el médico que nos refiere, o sea que ayudarlo a que se comprenda la complejidad de su paciente. Creo que todos los que hacemos diagnóstico por imagen de alguna manera tenemos la posibilidad en algún momento de interactuar con el colega y no solamente hacer docencia en este tipo de actividades, sino también en lo cotidiano, en el día a día, en el entendimiento para el beneficio de ese paciente individuo. El tema es que el CAD-RATS ha sido una herramienta muy buena y lo es, y hay muchos estudios como los que mencionó Patricia hoy, Confirms, Coldhart, muchísimos que utilizan el CAD-RATS para la evaluación de la placa, pero todos están utilizados por personas entrenadas en tomografía que evalúan la placa. No son estudios que lo hagan cardiólogos clínicos y la mayoría de los cardiólogos clínicos no entienden esta nomenclatura. Por lo tanto, tenemos que entenderla nosotros, pero bajarla a la tierra, como Totalmente. cuando uno va al médico y dice, qué difícil que habla el médico, no lo entiendo. Bueno, si nosotros hablamos en difícil, el médico de cabecera que nos manda el paciente no nos va a entender. Entonces, hay que ser más concisos, más claros, no tanto numerito perdido y escribir, detallar y hablar. Me parece que es lo mejor y ahí tenemos que apuntar. Bueno, en honor al tiempo, que nos hemos extendido unos minutos, yo quiero realmente agradecerles a todos ustedes, especialmente a la Sociedad de Tomografía Cardíaca Computada y a la Federación Argentina de Cardiología, esta oportunidad, como bien dijo Patricia, la primera de muchas. Hemos tenido una muy buena asistencia, hemos interactuado también con el público. Para mí ha sido un gran placer y un honor, así que bueno, de mi parte, agradecerles, desearles un buen fin de semana venidero y bueno, hasta cualquier momento. Esperamos poder contar con ustedes nuevamente en cualquier momento. Muchas gracias, ha sido un Muchas placer. gracias. Bueno, gracias a Buenas, todos, gracias buenas a noches. ustedes. Chao, gracias a todos. Buenas Felicitaciones, noches. buenas Hasta noches. luego.